porque me amaste.
Bendiciones para esta bendita y maravillosa noche. Queremos invitarlos a que se ponga cómodo, tome su sagrada palabra, el verbo del Dios Altísimo, y vamos a continuar con nuestra enseñanza, con nuestra predicación. La carne codicia contra el espíritu. Ya en la tercera parte donde Dios a través de su Espíritu Santo nos insta a seguir hablando de este tema. Es un tema muy importante, pero quiero hacer una pequeña ilustración de lo que hablamos en las otras dos predicaciones. La carne codicia contra el espíritu es lo que estamos nosotros predicando. Importante, ¿por qué? Porque es necesario entender la parte de antes de la cruz y la parte después de la cruz. Esos dos misterios que se encierran en las Sagradas Escrituras y en el precioso Evangelio. Mirábamos en la primera parte, decíamos que la carne muestra lo que tiene dentro de sí. Y no es que sea malo, porque el sexo, el que se quiera estar un momento en esparcimiento, en que se quiera compartir con X o Y personas, no es que sea malo, pero sí es importante que entendamos que estas dos naturalezas o estos dos caracteres, uno es el carácter de la carne y otro es el carácter del espíritu. Son totalmente diferentes, y por eso es que hay una lucha continua. Es una lucha que nunca va a cesar, porque la carne va siempre a querer tener la razón y el espíritu va a querer demostrar como lo es, que él tiene toda la razón. Entonces mirábamos también que Dios se enoja o le pesa haber hecho al hombre, porque el hombre, su pensamiento era de continuo al mal. Vimos esta relación que tiene los defectos de andar en la carne, que es muerte, que es condenación, que es una separación de Dios, una separación del mundo espiritual. Y no quisiéramos que eso pasara a tu vida. No quisiéramos que eso pasara con ninguno de los que están en este tiempo pisando este globo que llamamos tierra. Entonces, por eso el Señor nos da varias salidas, nos da respuestas, nos da herramientas para vivir bien aquí y bien donde vayamos a llegar. Porque usted y yo no somos una circunstancia del tiempo. Mucha gente piensa que solamente el estar acá en la tierra es por un tiempo, por el tiempo que supuestamente vivimos, 80, 90, 30, qué sé yo, cuántos años el hombre esté en la tierra. Entonces esto es lo vemos en el libro de los Gálatas, y quiero que miremos la parte anterior a lo que dice el apóstol Pablo. Dice en la enseñanza 5.1, el apóstol Pablo nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres del yugo de la esclavitud. Ahora me surge una pregunta: ¿de qué nos ha librado Cristo entonces? Pues hay varias cosas que el apóstol ya ha mencionado en la epístola. En la primera enseñanza él dijo en el verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Estimado amigo,
estimado creyente, estimado cristiano, no hay nada, escúchenme bien, no hay nada que usted o yo podamos añadir al valor del sacrificio de Cristo. Nada. Él se entregó a sí mismo. ¿Qué es lo que podríamos nosotros dar más de ahí? ¿Qué podríamos agregar nosotros mismos de ese sacrificio? El Señor Jesús se entregó a sí mismo. Cuán maravilloso y glorioso es esto. Me faltan palabras cuando leo versos como este. Cuando usted y yo nos damos cuenta de que nosotros, lo que nosotros somos por ese sacrificio. Todo lo que tiene su tiempo. Estamos hablando porque hay mucha gente que está siendo engañada. El hombre queriendo que él gane o que compre su salvación. A través de pactos, a través de siembras, a través de sacrificios. Y no tenemos que comprar nuestra salvación. Pues hay un periodo donde el hombre está viviendo bajo los pactos de la ley. Y es el periodo hasta la cruz. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Nosotros nacimos en el pacto de la ley o en el pacto de la gracia? ¿Nosotros vinimos antes de la cruz o después de la cruz? Es algo muy importante que usted entienda hoy, que quede claro, que cuando el apóstol Pablo habla de pecado, él habla a los que están en la ley. Pero nosotros que estamos en la gracia, y muchos entonces me dirán, porque hay muchos textos donde los mismos apóstoles hablan del pecado. Y así como el apóstol no pudo esperar más para decir que el Señor Jesús de Nazaret se dio por nuestros pecados. Este fue el principio del tema tratado por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo continúa diciendo en el verso 1:4, para librarnos del presente siglo malo, porque él tuvo que vivir ese momento donde viene Jesús de Nazaret a cumplir todos los ritos y todo lo que dice respecto a la ley. Y viene y le habla fuerte a los saduceos, le habla fuerte a cada una de las religiones, al Sanedrín, a cada una de las religiones que estaban impuestas en esa época. Aquí tenemos, por lo tanto, el poder presente del Evangelio que demuestra su verdad y autenticidad. El Evangelio, estamos hablando del Evangelio, que es algo muy diferente al primer pacto, a la ley. Hemos recibido muchísimos testimonios de personas que se han vuelto al Señor Jesús y han experimentado esta libertad. Han sido liberados de las drogas, del control del alcohol. Han sido liberados de fallas, de faltas sexuales. En estos casos, solo el Señor puede expresar libertad a las personas. Y esto demuestra la autenticidad del Evangelio. Miren, mis hermanos amados, es verdad, el Señor Jesús de Nazaret se entregó por nuestros pecados. Ocupó nuestro lugar en aquella cruz, dicen algunos predicadores. Pero Él ocupó ese lugar por el pueblo que en ese momento estaba condenado bajo la ley, bajo el
pacto de la ley, bajo el pacto de la ley mosaica. Pero vino el Señor Jesucristo y esa muerte nos trae una nueva vida. Espero que me estén comprendiendo, espero que lo que estoy expresando lo entienda cada uno de ustedes, porque nosotros fuimos nacidos después de la cruz. Cristo condenó el pecado en la cruz. Se rompió la pared de separación que había entre los hombres y Dios. Solamente los sacerdotes puedan llegar hasta el lugar santísimo. Todo eso lo rompió Cristo en la cruz. Para esta generación, para la generación que viene después de la cruz. Por eso a veces no entendemos cómo habla el apóstol Pablo y cómo los apóstoles, porque lo único que está hablando después de la cruz en el evangelio de la reconciliación, que es para el pueblo gentil, es el apóstol Pablo. Los apóstoles Pedro, Santiago, Juan siguieron judaizando, siguieron hablando de Jesús de Nazaret. Quizás no le fue corrido el velo como ahora a mí me fue corrido y ahora se está corriendo a usted, que nosotros no tenemos que guardar todas esas leyes y condenarnos por el sacrificio del Señor Jesús de Nazaret, pues nosotros nacimos después de la cruz. Murió por esa generación antigua antes de la cruz, para librarlos de todas las formas de esclavitud, de un mundo perverso. Pero ¿por qué? Dirán ustedes, entonces sigue este mundo como está. Porque no se ha predicado la verdad. Porque tenemos en ritos, en muchas situaciones del antiguo pacto, queriendo darle algo a Dios, pero ¿qué le podemos dar nosotros a Dios en la carne para pagar algo que no se puede pagar? Él nos liberó y eso no fue de acuerdo a la ley, fue de acuerdo a la voluntad de Dios. Gracias, mi estimado cristiano, mi estimado amado, mi estimado oyente. Eso fue gracia. Y esa gracia es cuando usted acepte esa salvación. Usted ya no tiene que vivir en ceguera espiritual. Él nos libró, pasado. Eso quedó escrito según la voluntad de Dios. De que usted escuchara en este tiempo esta verdad. Luego nosotros somos librados de lo que somos por costumbre, por naturaleza, por ocio. En la enseñanza 2 del verso 20 dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso tuvo lugar hace más de 2000 años. Y ya no vivo yo. ¿Cómo vivo entonces? Es la gran pregunta. ¿Quién vive entonces si no vivo yo? Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí él mismo. El apóstol lo estaba diciendo, que estaba crucificado, pero aún así vivía. Hemos dicho anteriormente que la ley ejecutó a los hombres de antes de la cruz. Amén. No podía darles vida. Esa ley no podía presentarlos justificados delante de Dios. Ningún sacrificio, ningún holocausto. ¿Quién nos ha dado entonces vida? ¿Cómo vivimos? El verso 20 nos da la respuesta del apóstol Pablo, diciendo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mi estimado hermano, esto es lo importante. Cristo murió por mí aquí en la tierra,
para que yo pueda vivir en el Espíritu y para que Él pueda vivir en mí aquí en la tierra. Usted puede apreciar lo que esto significa. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Usted y yo no podemos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas, pero Cristo la puede vivir en cada uno de nosotros. Y añade el apóstol: y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué clase de vida es esta? Que el Hijo de Dios, vivamos la fe por el Hijo de Dios. ¿Qué clase de vida es esta? Se es salvo por la fe, es una vida de fe. Se anda en este mundo por fe. Esto es lo que significa andar en el Espíritu o vivir en el Espíritu. Aleluya. Espero que esta verdad a cada uno de los que están escuchando quite ese velo, esa religiosidad, ese misticismo. Y sigue diciendo en el mismo verso 20: vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo me amó, pero simplemente por su amor no me podía introducir en el cielo. Así como nos dicen nuestras esposas, cuando nosotros las consentimos, cuando nosotros les decimos: te amo, mami, te amo, mi amor, pero no les estamos dando su sustento, no estamos llevando a casa lo necesario. Esa mujer nos dice: no, yo de solo amor no vivo, necesito el sacrificio, necesito que me demuestre realmente que me ama. Así es el Señor, no solamente con la palabra amor, con decir que amaba al mundo, porque Él dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, pero no lo amó solamente de palabra, lo amó de hecho, tanto que entregó lo más precioso de Él, que fue que su naturaleza se volviera carne y viniera a cumplir lo que ninguna parte de la ley pudo cumplir. Entonces eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, porque por su amor no podía introducirnos en el cielo. Se tuvo que entregar por usted y por mí, primero por una generación, para poderla presentar limpia y pura delante del Señor, pero ahora se presentó por usted y por mí para que tengamos una vida en plenitud, una vida eterna, para que no sigamos con esos ritos de la ley, para que entendamos que nosotros, y lo dice en Hebreos 11, que ellos pasaron por pruebas, fueron lacerados por fuego y no hallaron la promesa, la cual estaba reservada para nosotros. Esto es profundo, mis hermanos, y espero que si algo no entienden, me escriban a esta página web, a la Iglesia Primitiva, Vasos Santos de Dios, y podemos darles más doctrina en cuanto a lo que es el sacrificio de la cruz del Señor Jesucristo. Lo que tenemos que predicar, que es el reino de los cielos, se ha llegado a vosotros. Entonces todo es únicamente por fe. En realidad esto se aplica a cualquier regalo. Usted tiene que creer que el que le ofrece el regalo es sincero. Tiene que reclamar lo que Dios hizo por Jesús de Nazaret en la cruz, diciendo cuando se le ofrece: reclámelo, vuelvo y le digo, y será suyo. Usted tiene que extender su mano por la fe y apropiarse de este regalo antes que pueda ser suyo. De la misma manera, Dios le ofrece a usted el don de vida eterna por medio del Señor Jesús de Nazaret. Es algo maravilloso poder entender el pacto antes de la cruz y el pacto después de la cruz.
Ahora, mis hermanos, Dios nos ha liberado también de la maldición de la ley. En la enseñanza 3 de esta epístola a los Gálatas, verso 13, leemos: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Como acabamos de leer y explicar, la ley condenaba al pueblo antes de la cruz. Recordemos que hemos dicho también que no recibían ningún premio por cumplir sus preceptos o su ley. Por si quebrantaban uno solo de ellos, la ley ya había previsto el castigo que se daba para cada error, para cada falla, para cada incumplimiento de la ley. Por ello, el Señor Jesús de Nazaret nos rescató de la maldición de la ley. A ellos los rescató. ¿Y cómo lo hizo? Haciéndose maldición por causa de ellos, no por ti ni por mí, porque nosotros apenas tenemos 60 o 50 o 40 o 30 o 20, no sé qué edad tenga el que me está escuchando en este momento, el que está escuchando palabra de reconciliación, palabra de libertad, palabra que nos va a quitar el velo, porque nosotros quizás tenemos 30, 40, 50, bueno, que me esté escuchando un abuelo de 80. ¿Qué tuvo que ver usted con ese sacrificio de la cruz si usted no estaba antes de la cruz? Por eso digo que rescató y que quitó el castigo de ellos, de los que estaban antes de la cruz. Y en la enseñanza 4:5 del mismo libro de Gálatas, el apóstol añade: mas venido el cumplimiento del tiempo, aleluya, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Tremendo. Ahora bien, habiendo sido salvos por la fe, el vivir en el Espíritu produce el fruto del Espíritu. Esta subdivisión, que comienza ahora en el verso 16, se extiende hasta el verso 26. Lo que ya habíamos hablado en la primera predicación de la carne, codicia contra el Espíritu. Esa comparación nos da el modo de ser victoriosos acá en la tierra. Y dice en el verso 16 de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Este verso nos presenta el gran principio de la vida cristiana. Vivid según el Espíritu. El verbo griego para andar es peripateo, que significa ir de acá para allá. La palabra griega que se usa en una escuela de filosofía de Atenas, en Grecia, en la cual su fundador andaba de acá para allá, mientras enseñaba. El principio para nosotros es, pues, andar o vivir controlados por el Espíritu. Si así lo hacemos, no satisfaremos los deseos de nuestra característica humana, muchos de los cuales no son inmortales, pero se refieren a la parte puramente humana, como por ejemplo el gusto por la música y el arte en general,
las obras de las personas bien intencionadas y otras cantidades de deseos que surgen de la carne. Hay muchas cosas que en sí mismas no son malas, pero pueden llegar a obsesionarnos y controlar la vida de manera que ocupen el lugar de las cosas espirituales. Ahí es lo delicado. Cuando las cosas que nosotros hacemos en el cuerpo ocupan la parte que tenemos que dar al Espíritu de Dios, al Verbo Santo de Dios. Miren que algunos cristianos pueden aficionarse tanto a un pensamiento favorito que este podría apartarles completamente del Verbo vivo de Dios. Y una pregunta que me surge acá y que tenemos que hacernos: ¿y qué diremos del control que ejerce la televisión en nuestra vida personal y familiar? Hay que aclarar, quiero aclarar esto, que no estamos sujetos a ninguna ley que nos prohíba tales cosas. Muchas de las cosas que hacemos, que le permitimos hacer a este hombre externo, a este que ve todo el mundo, también nos quita una relación con nuestros hijos, parientes, familiares, lo cual está mal y perjudica gravemente al ser humano. Ahora en el verso 17 de esta enseñanza leemos lo que hemos predicado, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Miren que si realmente hoy, porque esto no solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, de correr, y que usted realmente pueda ver y entender que no tenemos sino máximo el que vive aún 90 años y que nació después de la cruz. Pero la mayoría de religiones nos someten, nos sujetan, nos meten doctrinas diversas para tenernos esclavos detrás de una religión todo el resto de la vida, cuando Dios nos hizo libres a nosotros. Vuelvo y repito, hay que entender que el sacrificio de Cristo Jesús no fue, participamos de él, pero fue de la humanidad de la ley, de la cruz hacia atrás, del 2000 antes de Cristo. Ahora por eso hablamos después de Cristo. Nosotros tenemos que estar con la mentalidad de que tenemos un tesoro, que tenemos un equipamiento, que tenemos un testamento, que tenemos tantas, como quisiera poderlo expresar más abiertamente para que usted, creyente, amigo mío, hermano mío que está escuchando esta predicación, entienda que estamos bajo la gracia. Antes esas tendencias y deseos opuestos, fruto de una enemistad absoluta, el cristiano no puede hacer lo que quiere, porque no existe una lucha constante. El cristiano tiene una nueva esencia. Esto es lo que el Señor le dijo a Nicodemo en la carta 3 del apóstol Juan. En carta 3, 6, en el sentido de que lo que nace del cuerpo, es decir, de padres humanos, es humano, y lo que nace del espíritu es espiritual. Es decir, que el cristiano conserva su vieja esencia centrada en lo físico y no se librará de ella en esta vida. Sería un error trágico pensar que puede desembarazarse de ella, y el que así lo crea se llevará grandes decepciones. De pensar que algún día esta carne no va a dejar de pedir, no va a dejar de querer engañar,
no va a dejar de querer mentir. Eso es una gran mentira. En su primera carta 1:1 el apóstol Juan dijo: si decimos que no tenemos, bueno, ellos nombran el pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí el lenguaje es fuerte y se llama mentiroso a aquel que no reconoce esta realidad personal. El verbo divino del Dios Altísimo nos enfrenta con la realidad de que usted y yo tenemos dos esencias: la esencia pecaminosa vieja y la nueva esencia espiritual. Eso es lo que el apóstol Pablo describió en la última parte de su epístola a los romanos. Era su propia experiencia y sabemos que ha sido también la experiencia de muchos creyentes que viven este mismo conflicto, ese trastorno de la lucha entre las dos esencias. La esencia pecaminosa lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra esa esencia física, lo cual nos impide hacer las cosas que nos gustaría hacer y así hacer realidad nuestras buenas intenciones. Hay que destacar entonces que la nueva esencia espiritual se revela contra los malos deseos de la vieja esencia controlada por el mal. Se trata de un estado de guerra entre ellas. ¿No ha experimentado usted, mi estimado amigo, mi estimado creyente, esta situación de conflicto en su propia vida? Nos preguntamos, ¿cuál de estas actitudes es las que describe la vida real? ¿Cuál de esos deseos expresa la realidad? La primera actitud, la de estar inclinado a abandonar al Señor, la de ser propenso a dejar a Dios de amor, o la de estar inclinado a adorar al Señor, propenso a amar el Dios de amor. Pues bien, ambos deseos son verdaderos, porque usted que cree en el Señor lo ha podido experimentar. Los dos son ciertos. Tanto es cierto lo que la carne desea, tanto es cierto cuando permitimos que el Espíritu tome control, también lo que Él quiere hacer de un ser. Es una esencia que tiene tendencia a apartarse de Dios. La esencia de la carne tiene tendencia a apartarse del Padre Celestial. Eso lo podemos sentir. Tiene una tendencia a dejar al Dios que amo. ¿Lo ha notado alguna vez usted, mi amigo, hermano, mi amado? Ahora, por otra parte, yo también tengo una nueva esencia. Y esa esencia se inclina a adorar al Señor. Eso sí lo siento, mis hermanos. Hay momentos cuando estoy viajando solo, en los que siento deseos de clamar, de gritar a voz en cuello cuánto amo al Señor. Y decirle que Él es maravilloso y decirle te amo, te adoro. Cuando algo así ocurre, es la expresión de mi nueva esencia, de mi nuevo ser. La vieja esencia nunca se siente. Inclina hacia esa actitud de amar y de alabar a Dios. Por eso, como ya dijimos, cada creyente se enfrenta con las demandas de una vieja y una nueva esencia. Esta es la condición
de todo creyente que pisa la tierra. Hoy en día pensamos, y ahí es donde se crea la idolatría, de que muchos de los que se denominan apóstoles y profetas son perfectos. Pero si alguno llegara quizás a su interior de su corazón en verdad, son gente que necesita mucho más que usted y yo de este verdadero evangelio, de este evangelio de la gracia. Muchos piensan que todos esos que tienen títulos y que ya tienen una audiencia multinacional, el hombre piensa que ellos necesitan quizás más que usted y yo, mi hermano, de ese Dios, porque se descaminaron de la verdad, porque están enseñando falsas doctrinas, porque están vendiendo la salvación al mundo, están haciendo que el mundo dude de una salvación perfecta, que como decíamos al principio, nosotros no podemos ni añadir, ni quitar, ni podemos pagar, ni podemos dar nada más de lo que ya dio Dios en la cruz, a través de ese Hijo que llamó Jesús el Nazareno. A veces podemos escuchar a alguna persona decir, bien, yo no sé decir si estoy viviendo bajo el control del Espíritu o no, pero mi estimado amigo, mi estimada amiga, mi estimado creyente, mi estimado cristiano, usted puede saberlo. No se engañe a sí mismo. El apóstol Pablo lo dijo con toda claridad aquí en el libro de Gálatas. Por tanto, usted no puede equivocarse ni confundirse al tratar de identificar quién está controlando su vida, si la esencia pecaminosa o la esencia espiritual. Si usted está cumpliendo los deseos de la carne o está cumpliendo los deseos del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo dijo así en su carta a los Gálatas: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, el Espíritu nos eleva a un nivel mucho más alto. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver cuáles son las obras producidas por el viejo hombre. Y ya lo leímos en la primera enseñanza de la carne, codicia contra el Espíritu. Vimos que los deseos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, y hay muchas formas de saber si estamos incumpliendo estas verdades que el apóstol Pablo dice de lo que son los deseos de la carne. Habla de la fornicación, y aquí la fornicación se refiere a la prostitución. La inmundicia se refiere a la impureza sexual y a la atracción de la pornografía. La lujuria se refiere al uso ilícito o al apetito desordenado de los deleites carnales, incluyendo también a la brutalidad y al mismo sadismo en estas prácticas. Y ahora vemos que la esencia pecaminosa también se inclina por una insaciable búsqueda en el ámbito religioso. En cuanto a los incumplimientos religiosos, se mencionaban, o menciona el apóstol Pablo, la idolatría, que incluye la adoración de ídolos, lo cual en nuestro tiempo abarca la obsesión, número 1, por el dinero y por todo aquello que ocupa nuestra vida en lugar de Dios. Aquí vemos que los celos, envidias,
producen situaciones de disensión, rivalidades y tensas discusiones y arrebatos de ira entre las personas. La palabra griega thumos describe un temperamento muy violento, contiendas, quiere decir conflictos cuando las personas no podían convivir en armonía. Estas disensiones daban lugar a facciones, divisiones, pequeños grupos que ya caracterizaban a las denominaciones en aquella época. Recordemos que el Señor Jesús de Nazaret dijo en el Sermón del Monte que cualquiera que se enojare contra su hermano locamente quedaría sujeto al juicio. Tremendo, mis santos, todo lo que conlleva esa rivalidad. El apóstol Pablo aclara que los que practican tales cosas, y eso quiere decir que las practican de manera habitual, continuo, o sea que no pueden pasar un día sin ver un programa, sin estar frente a un computador, sin estar frente a una televisión. Y dice el apóstol Pablo que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta ilustración que presentó es la misma ilustración que presenta el Señor Jesús de Nazaret en la carta del médico amado Lucas en cuanto al hijo pródigo, cuando se ve en extrema condición de pobreza, cuando no pudo resistir más el hambre. Fue a parar a una pocilga para intentar comer la comida de los cerdos. Pero no se quedó a vivir allí. Los únicos que se quedaron a vivir allí fueron los cerdos. Un hijo alejado del hogar no se habría sentido cómodo con esa clase de vida. No se sentiría feliz hasta que abandonase la pocilga. Aplicando esta situación, la situación que nos da el santo Señor Jesús de Nazaret, diremos que si alguien continúa viviendo en una situación de falla, porque recuerden que pecado, no podemos decir que el hombre es pecador, porque Cristo se llevó todos los pecados en la cruz, simplemente se cometen fallas que se pueden arreglar. Pero es peligroso vivir en una posición de pocilga, en una posición de necesidad, en vez de buscar al Dios de la gloria que tiene todas las cosas para usted y para mí. Tarde o temprano, mi amado, y es mejor que lo hagas ahora, de buscar, de salir de la naturaleza, de la carne, de la naturaleza pecaminosa, de esa condición que somos en la carne, y de obligar definitivamente y darle el dominio y el control que esa vieja esencia contaminada por la falta de información, por la falta de escuchar predicaciones de la gracia, predicaciones de la reconciliación con Dios. Bueno, mis hermanos, queremos que aquellos que se sienten motivados por esa palabra de la gracia, motivados ante esta predicación de la carne y el espíritu, y que hemos concluido, concluido no, porque el tema es muy extenso, pero que sabemos que hay alguien que habita también en nosotros, no solamente el mal, sino también está el bien, y que no va a estar por la unción ni por las manos, que nadie te toque ni que nadie te diga, ningún super apóstol de esta época que hay tanto apostolitis,
o algún profeta, sino simplemente porque la palabra de nuestro Padre Celestial, el verbo vivo de Dios nos lo dice, para vivir una vida en poder y en gloria. Entonces vamos a hacer el que aún no haya entendido lo que es la gracia, lo que es la ley y la gracia, lo que es antes de la cruz y después de la cruz. Le invito a que me escriban. Hagamos esta pequeña oración. Dígame al Señor: Señor, sé que he vivido conforme a los deseos de la carne, pero ahora me he enterado, sé que hay también un deseo del Espíritu, y que nunca, Señor, esta carne va a morir, que siempre mientras estemos en la tierra vamos a tener dificultades y vamos a tener momentos en que vamos a tener que tomar decisiones. Pero ahora recibo esa gracia, recibo ese favor de ti, Señor. Recibo esa revelación que ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y todo lo que viva ahora en adelante, lo voy a vivir de acuerdo al Espíritu, de acuerdo al verbo, el verbo eterno tuyo, Señor. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Les amamos y continuamos adelante con este ministerio que es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único dueño de la iglesia. Bendiciones, mis hermanos.